o mini examen del estado mental es un método muy utilizado para determinar si el paciente presenta deterioro cognitivo y vigilar su evolución en pacientes con alteraciones neurológicas, especialmente es utilizado en ancianos. Su práctica toma alrededor de 5 a 10 minutos, por lo cual es ideal para aplicarse de manera repetida y rutinaria. Es una herramienta de tamizaje, es decir, es una evaluación rápida que permite determinar si el paciente presenta déficit cognitivo. Con este examen se busca establecer el estado cognitivo del paciente y poder detectar de esta manera demencia o delirio. Sin embargo, no permite detallar como tal el dominio que se encuentra comprometido o el motivo por el cual el padecimiento, por lo que esta prueba no debe reemplazar una evaluación clínica completa del estado mental del paciente. Es un cuestionario en donde se va a evaluar la orientación espaciotemporal, la capacidad para seguir instrucciones básicas, su capacidad para el lenguaje y la percepción, capacidad de abstracción, el cálculo, y la capacidad de atención, concentración y memoria. Buenas tardes, yo soy Daniela Cruz. El día de hoy yo voy a atender y te voy a realizar un examen cognitivo. Entonces, ¿cómo te llamas? Lisel Soto. Lisel Soto, ¿qué edad tienes? 19. ¿A qué te dedicas? Estudiante. Diga, ¿me puedes decir el día de hoy? 23 de noviembre. ¿De qué año? 2019. ¿En qué lugar nos encontramos? Universidad Cooperativa. ¿En qué ciudad? Villavicencio. ¿Departamento? Repite sus palabras. Peseta, caballo, manzana. Peseta, caballo, manzana. Ahora repítelas hasta que te las aprendas. Peseta, caballo, manzana. Si tienes 30 peras y me vas dando de 3 en 3, hasta ¿cuántas me van quedando? 27. Si me voy a empezar a 24. 21. 21. ¿Me puedes recordar las palabras que te dije antes? Peseta, caballo, manzana. ¿Qué es esto? Lapicera. ¿Y ahora qué es esto? La lapicera. Ahora, ¿puedes repetir esta frase? En un trigal habían 5 perros. En el trigal habían 5 perros. Una manzana y una pera son frutas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué son el rojo y el verde? Colones. ¿Qué son un perro y un gato? Animales. Coges el papel, doblarlo con la mano derecha y con una vez. Ahora, por favor, lee esto. Cierra los ojos. Y puedes hacerlo. Ahora, por favor, escribe una frase. Cualquiera. Ahora necesito, por favor, que copies este dibujo. Voy a hacer aquí. Bueno, dice, ya finalizamos el examen, obtuviste un puntaje de 35, significa que respondiste todas las preguntas bien. Entonces, eso significa
que no presentan ninguna alteración mental ni ningún estado de mente. El examen mental no solamente corresponde a la evaluación de algún estado de demencia o de alguna enfermedad neurológica, entre diversos problemas que puede llegar a tener el paciente, ya sea un estado que requiera de algún psicólogo o en su defecto que requiera de alguna medicación y por lo tanto tenga que asistir al psiquiatra. Entonces, primero que todo tenemos que tener en cuenta que al realizar este examen mental se va a realizar en armonía con los demás exámenes que tengamos que hacerle al paciente. Mientras realizamos la anamnesis y todo esto tenemos que tener en cuenta varios aspectos que tenemos que ir evaluando a cada paciente. Si realizamos y sospechamos de algo específico, asimismo vamos a aplicar un tipo de prueba. La prueba que más suena en este tipo de cosas es el mini mental. Pero entonces tenemos varios aspectos que tenemos que ir evaluando durante la consulta y entre esos el primer aspecto a evaluar es el aspecto físico del paciente. Tenemos que mirar su forma de vestir, su postura, que si usa joyas, si en cambio no usa ningún accesorio, si la higiene es correcta, si usa perfume, si de pronto se ve que está algo dejado con su manera de vestir, entre otros. También tenemos que verificar el estado de ánimo del paciente mientras estamos hablando con él, haciendo preguntas. Podemos preguntarle cómo se ha encontrado últimamente, si ha tenido algún pensamiento extraño y asimismo evaluar el estado de ánimo frente a la consulta con el médico y preguntar sobre estados de ánimos en el transcurso de la semana o de la patología que esté presentando. Evaluar también el estado de ánimo del paciente es vital. ¿Por qué? Porque esto nos puede dar indicios de alguna enfermedad o de alguna alteración, ya sea en su armonía con él mismo, ya puede presentar algún indicio de ansiedad, de depresión, entre otros. Y entonces es vital importancia al inicio de la consulta, fundamental, preguntarle al paciente cómo se encuentra y en qué se le puede colaborar y que nos dé por medio de preguntas y todo, un indicio de si de pronto el paciente a lo largo de una semana o varios meses e incluso en un año no se ha sentido bien y por lo tanto requiera de una atención especial. Tenemos que evaluar el afecto que nos va a indicar, pues claramente el paciente nos debió haber contado previamente cómo se siente, tal vez si tiene algún indicio de estar triste o algo así, y claramente si nos lo cuenta de manera verbal, de manera visual se va a notar que el paciente tal vez está un poco decaído, que responde con algo de desaliento, que tal vez se nota en sus facciones que está un poco cansado, que su voz no tiene la contundencia que debería y a cambio habla suave, algo dejado, con un desaliento. Entonces todo esto que se habla también se tiene que expresar. Entonces vamos a identificar si hay coherencia entre lo que nos está contando de manera verbal con lo que podemos identificar de manera visual. Para esto tenemos que estar muy atentos y evaluar al paciente en todo momento. En el examen mental también es muy importante evaluar la actividad motora del paciente, aunque ésta se evalúe con un poco de estigma, ya que podemos relacionar o ayudar a llevarnos algún diagnóstico, darnos una idea de lo que el paciente está pensando. Por ejemplo, si tiene una actividad motora bastante acelerada, una hiperactividad, probablemente digamos que el paciente está consumiendo algún tipo de droga o algo que lo está induciendo a llevar a ese estado. Por ejemplo, que también tenga temblores, pues tal vez sea porque presenta ansiedad, o si por el contrario tiene una hipoactividad, pues tal vez el paciente está deprimido o algo le está afectando emocionalmente al paciente. Por lo tanto, hay que prestar atención y preguntar por este aspecto de cómo se ve y cómo es su actividad motora, porque además de que se identifica de manera visual una persona si presenta algún problema, también en la manera en cómo actúa se va a identificar de una manera bastante clara y tenemos que prestar atención a este tipo de situaciones.
La percepción también es muy importante de evaluar en un paciente al momento de realizar un examen mental. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Tenemos que identificar si el paciente tiene, por ejemplo, algunas ideas recurrentes que no puede sacar de su cabeza, y así nos damos cuenta también de qué pensamientos y qué situaciones son las que le afectan directamente a él y que se hacen más difíciles de afrontar. Al mismo tiempo, preguntar tal vez si el paciente escucha voces, qué es lo que le dicen, a qué lo inducen, o si tal vez por el contrario no escucha voces, pero si suena algún ruido o algo así, él lo interpreta como alguna respuesta que le da el destino o algo que le está induciendo a hacer alguna acción determinada gracias a algo totalmente normal. También, si sospechamos que el paciente está algo desorientado, entre otras cosas, la orientación es algo que tenemos que evaluar de vital importancia. Entonces vamos a hacer preguntas como ¿sabes quién soy yo? O ¿en qué lugar nos encontramos? ¿Sabes qué día es hoy? Entre otras, para identificar si el paciente sabe y está consciente de su realidad. Al mismo tiempo tenemos que evaluar la abstracción, que la podemos evaluar por medio de refranes. Le decimos un refrán y él nos va a decir la interpretación de este. Así podemos evaluar qué tan consciente está de todo. Y por último, podemos evaluar la proyección que tiene el paciente. Tal vez si sospechamos, no sé, de alguna idea suicida, entre otras cosas, podemos decirle cuáles son sus planes a futuro, cómo se ve de aquí a 5 años, entre otras cosas, para identificar tal vez algún tipo de duda o entre otras, y conocer también un poco, afianzar la confianza con el paciente.